La reflexión de un intercesor para el tiempo presente, parte 9. Suéltalo. La paz sea con ustedes. Hoy es el 9º día que estamos juntos. Al día de hoy hay 1.7 millones de casos de COVID-19 en 230 países y 106,000 muertes confirmadas. Hay mucho sufrimiento, dolor y agonía a causa de esto. Además de la agonía física, el COVID además está teniendo mucho impacto psicológico. De acuerdo a los psicólogos, junto con todo el estrés económico, el COVID está creando aislamiento, distanciamiento social, cuarentena, y en consecuencia de esto hay estrés, miedo y ansiedad en las mentes de las personas. Y mientras nuestras necesidades físicas están siendo atendidas, ni los países ni los hospitales tienen el capital humano, el tiempo, los recursos o la energía para atender las necesidades psicológicas de las personas. De hecho, Donald Trump dijo: van a ser testigos de miles de suicidios a causa del COVID-19. A lo mejor eso fue una exageración, pero hemos visto muchos suicidios ocurriendo en este tiempo. La primera muerte fue de K. Balakrishna, de India, en el estado Andhra Pradesh, un hombre de 50 años que, como un paciente terco, fue al hospital a que le consultaran los doctores, y como tenía un resfriado, los doctores le pidieron que usara una máscara. Pero este hombre pensaba que tenía los síntomas del coronavirus. Así que se va a su casa y no deja que nadie de su familia se le acerque. Su hijo dijo que trató de convencerlo de que no tenía coronavirus, pero al final encerró a su familia dentro de su casa y se suicidó colgándose de un árbol cercano a su casa. Después estuvo la muerte de Emily Owen, una jovencita británica de 19 años. Tampoco tenía síntomas de coronavirus, pero cuando supo del encierro y del aislamiento inminente, eso la asustó mucho y la llevó al suicidio. Nuevamente vemos el impacto de la crisis económica que se avecina. Un ministro de Estado en Alemania dijo que su ministro de Finanzas, Thomas Schaffer, se suicidó. Y en la nota suicida decía: tengo miedo de que no podré completar los requerimientos y expectativas financieras para mi pueblo. De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Eso significa que una persona se suicida cada 14 segundos. Y dicen que por una persona que se suicida, hay otros 20 que lo intentan pero fracasan. Ahora,
Si vemos la situación actual, si vemos las emociones que están en las mentes de las personas, hay miedo del coronavirus, hay miedo de salir de las casas, hay miedo a las multitudes, hay miedo en los supermercados, hay miedo de los síntomas del coronavirus, hay miedo de contagiarse con el virus, hay miedo a las hospitalizaciones, hay miedo al dolor y sufrimiento que se asocian al coronavirus, hay miedo de perder el trabajo, hay miedo de perder los negocios, hay miedo a la muerte. Hay muchísimos miedos en las mentes de las personas. Ahora, también vemos que estamos en el tiempo de Pascua y el mensaje poderoso que nos dan los evangelios y las lecturas de este tiempo es el de no tener miedo. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, donde está la narración de la resurrección, vemos que María Magdalena y la otra María van a la tumba donde Jesús había sido sepultado. Afuera de esta hubo un terremoto y estaban aterrorizadas. Y es el tiempo en que se les aparece un ángel y les dice: no tengan miedo. De nuevo, cuando van de regreso a casa a decirle a los discípulos que el Señor había resucitado, están llenas de temor. Y en el camino, Jesús se les aparece. Y la primera cosa que les dice Jesús a María Magdalena y a la otra María es: no tengan miedo. En Juan capítulo 20, versículo 19, Jesús se les aparece a sus discípulos y les dice: la paz esté con ustedes. En el segundo domingo de Pascua tenemos esta lectura del Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos del 15 al 35, en donde narra el suceso de los dos discípulos que iban a Emaús. En el camino, un extraño, que era Jesús, se les une. Y entonces dice la narración que estaban cegados por el miedo y la ansiedad. No podían reconocer a Jesús con quien habían vivido por 3 años. Y es en el momento en el que Jesús partió el pan cuando sus ojos se abrieron. De nuevo, Jesús disipa el miedo que estaba en ellos. Así que la emoción predominante en estos momentos es el miedo. Y el mensaje predominante que en este tiempo se nos da es: no tengan miedo. Así que este es el tiempo en el que el Señor nos dice que no debemos tener miedo. Quiero leer este Evangelio del Sermón de la Montaña, que está tanto en Mateo 6, del 25 al 31, como en Lucas 12, del 22 al 29, en donde dice Jesús: por lo tanto les digo, no se preocupen de sus vidas, qué comerán o qué beberán, o sobre sus cuerpos, qué vestirán. ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a los pájaros del cielo. No siembran ni cosechan, no recogen graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valen ustedes más que ellos? ¿Y puede alguno de ustedes, por más que se preocupe, añadir siquiera una hora de vida? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni Salomón con toda su gloria se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echa al fuego, ¿no lo hará mucho más con nosotros, hombres de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Aquí Jesús no nos dice que las aves del cielo no trabajan, pero no se preocupan. De acuerdo a Jesús, si somos personas que se preocupan, eso significa que no estamos siendo apropiados para Dios. Jesús de nuevo nos dice en Lucas capítulo 12, 6 y 7, que somos muy preciados a los ojos del Señor. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados, uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. En Santiago, capítulo 2, versículo 26, dice: la fe sin obras está muerta. Así que tenemos fe en lo que nos dice Jesús. Ahora, Jesús nos está diciendo que no nos preocupemos, porque el preocuparse, de hecho, nos absorbe energía y raramente resuelve los problemas. De hecho, si analizamos los problemas, el 40% de nuestros miedos se relacionan con cosas que no han sucedido. El 30% de nuestros miedos se relacionan con lo que no podemos cambiar. El 12% de nuestros miedos se relacionan con la salud cuando aún estamos sanos. 10% de nuestros miedos se relacionan con la lástima, la compasión. Así que solo el 8% de nuestros miedos es por cosas que importan. El 92% de nuestros miedos son desperdicio. Así que el preocuparse pareciera como cuando hay una neblina espesa. Dicen que una neblina de 100 pies en 7 cuadras puede caber en un vaso. Pero esa neblina puede interrumpir trenes, vuelos e incluso cuando manejamos. Así que la ansiedad y preocupación lleva al estrés y a la depresión. Nos puede desmoralizar, nos lleva a la desesperanza y a la desesperación. Les quiero dar un ejemplo de un profesor que en la clase él sostenía un vaso de agua así. Y él le preguntaba a los estudiantes, ¿qué es esto? Y ellos decían, es un vaso de agua. Y les preguntaba, ¿y cuánto pesa? Algunos decían 15 gramos, otros decían 100 gramos y otros que 150 gramos. Así que les preguntó, ¿qué pasa
si sostengo este vaso por unos minutos? Y ellos respondieron, no pasaría nada. Y luego les pregunta, ¿qué pasa si lo sostengo por una hora? Y un estudiante dijo, tu mano empezará a dolerte. Y luego les preguntó, ¿qué pasaría si sostengo esta agua por un día? Dijeron, tu mano se entumiría. A lo mejor tendrías que ir con el doctor al hospital. Entonces el profesor les preguntó, ¿cambió el peso del agua? Y dijeron, no. Entonces, ¿cuál es el motivo? Que lo cargaste por mucho tiempo. Así que les pregunta a los estudiantes, ¿qué debo hacer para salvarme a mí mismo del dolor? Y los estudiantes dijeron, necesita soltarlo. Necesitamos soltar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones y rendirlas al Señor. Solo por unos minutos podría parecer normal, pero cuando empezamos a cargarlo por mucho tiempo comienza a doler, y si por más tiempo nos llega a paralizar. Así que necesitamos soltar las ansiedades, las tensiones y los miedos que estamos cargando, especialmente en estos tiempos del COVID-19. Y muchos de nosotros ahora mismo estamos cargando con miedos y aprensiones. ¿Lo soltamos ya? Una monja carmelita explicaba esto. Ella decía, es como un gusano tratando de entrar a una manzana. Decía, no puedes ver al gusano, solo ves la manzana. Pero el gusano está haciendo su obra dentro de la manzana. Se está comiendo la pulpa, la deliciosa pulpa dentro de la manzana. Y dice, si la dejas en una canasta, en unos días, saldrá de la manzana y comenzará a comerse las otras manzanas. Así que la ansiedad y el miedo dentro de nosotros es como el gusano que desde dentro nos va consumiendo. Pero hoy el Señor nos invita. El Señor nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por las cargas, y yo les daré descanso. Si el Señor nos está invitando, ¿por qué nos resistimos? Nuestras ansiedades, nuestros temores. Entreguémoslos al Señor. En Job 15, 11 dice, ¿te parecen poco los consuelos de Dios? Cerremos nuestros ojos. El Salmo 56, 3 dice, oh Altísimo, cuando tengo miedo, en ti pongo mi confianza. Hoy, tú y yo tenemos muchos miedos, ansiedades, aprensiones y dolencias en nuestro interior, asociados con la propagación de la pandemia global, porque tenemos miedo de vernos afectados por esto. Tenemos miedo de que se infecten nuestros seres queridos. Tenemos miedo de estarnos exponiendo. Tenemos miedo de las consecuencias del COVID-19 en nuestras finanzas, en nuestros negocios, en todo lo que hacemos. Señor,
Estos miedos nos están consumiendo. Señor, algunos de nosotros nos hemos vuelto inquietos. Señor, incluso hay quienes están contemplando el suicidio. Señor, te pido que vayas y los alcances a todos en este momento. Toma control de sus emociones, de miedos y ansiedades. Libéralos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que alcances a todos quienes están escuchando ahora mismo. Que sus miedos y aprensiones sean removidas en el nombre poderoso de Jesús. Que puedan ser liberados. Que puedan confiar en ti. Que puedan confiar en tus palabras. Hacemos esta oración en el nombre poderoso de Jesús y a través de la poderosa intercesión de nuestra bendita Madre María. Amén.